Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarme. Me presento. Yo soy Emilio Regidor y el día de hoy voy a estar moderando esta presentación. Nos acompaña nuestra presidenta en causa común, María Elena Morera. Nos acompaña también el doctor Carlos Elizondo, profesor de Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Asimismo, nos acompaña Federico Reyes Heroles, escritor y comentarista y presidente de Impunidad Cero. Y también nos acompaña el día de hoy José Francisco de Villa. María Elena, ¿nos harías favor de dar tu participación, por favor? Y muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. En especial, gracias a Carlos Elizondo y a Federico Reyes Heroles por acompañar esta reflexión. Como saben, estamos aquí para comentar y analizar el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana. Este programa es muy importante porque precisamente los programas sectoriales son los que plasman los objetivos que tiene un gobierno, los mecanismos para cumplir con ellos y las formas de evaluación. En este sentido, son como una hoja de ruta, digamos. Es el plan de acción sobre el cual va a trabajar un gobierno o debiera hacerlo. Cuando revisamos este documento, nos encontramos con diversos problemas. Para empezar, buena parte del documento no es técnico, como debía serlo, y en cambio insiste en un lenguaje propio de retórica política. Esta falta de rigor provoca a lo largo de todo el documento que se confundan los conceptos como diagnóstico, estrategia, objetivo y acción, al grado de utilizarse como si fueran categorías intercambiables. Por ello, por ejemplo, frecuentemente se presentan como objetivos responsabilidades ya definidas en la ley y en reglamentos. También llama la atención que a 2 años de gobierno apenas se esté proponiendo la generación de metodologías para poder elaborar diagnósticos, siendo que lo que requerimos, y es urgente, es una estrategia en seguridad, acciones coherentes y claras y la forma como se van a medir estos resultados. En algunos casos, las metas que se proponen en el documento no han sido respetadas por el mismo gobierno federal. Por ejemplo, un criterio o meta es la calificación nacional de los centros penitenciarios federales de acuerdo al diagnóstico que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este diagnóstico sobre supervisión penitenciaria, irónicamente, ellos dijeron en su último diagnóstico que el centro penitenciario mejor evaluado era Islas Marías. Bueno, pues este centro penitenciario precisamente fue el que cerraron a principios de este sexenio. Los criterios de evaluación, por otro lado, son peculiares por calificarlos de alguna manera. Por ejemplo, el principal criterio para definir metas de carácter operativo son las encuestas de victimización y percepción. También se plantea la misma métrica para fortalecer la gestión de riesgos o la emisión de normas. Es extraño que se establezca un indicador cuantitativo para un propósito cualitativo. Por otro lado, hay descuidos importantes a lo largo del documento. Por ejemplo, con respecto al combate al tráfico de drogas, se señala que en el 2024 se habrá consolidado el combate y el trasiego de droga. Son dos problemas. Uno, evidentemente, es la redacción, a menos que realmente se quiera consolidar el trasiego de drogas. Esperamos que no. El otro problema es que se ofrezca una frase tan ambigua y carente de significado para un problema que es de esta trascendencia. Por promesas, el programa no se detiene. Llega al extremo de decir que para el 2024 se habrán reducido a la mitad los principales delitos que se cometen en este país. Se trata a todas luces de una meta que es completamente irreal, pero además, y me parece más importante, es irresponsable. Y solo tendría cabida si fuera un escrito propagandístico, no un programa sectorial. Quisiera recordar además que este programa se emite en un escenario de creciente militarización. La Guardia Nacional, como ya sabemos, es una extensión de las Fuerzas Armadas. No es un cuerpo de seguridad civil y su uso generalizado, bajo cualquier denominación que se haga, constituye un abuso político a la buena reputación del Ejército y de la Marina. Pero además, los cuerpos militares no van a resolver los problemas de violencia y de inseguridad que tiene el país. No es su vocación y no están ahí sus fortalezas.
Además, el plan sectorial en ningún lugar dice cómo se van a coordinar con los niveles estatales y municipales y cómo vamos a regresar a un régimen de seguridad civil en 2024, como quedó plasmado en la Constitución. Ahora bien, atender los graves problemas de seguridad no requieren despliegues militares, sino policías con atribuciones y capacidades de investigación, con una clara definición de vinculación ciudadana y apoyados en una auténtica política de prevención. Es entonces que las series de eficiencias y omisiones de un documento tan importante como el Programa Sectorial de Seguridad se aprecian aún más graves. Es decir, después de destruir a la Policía Federal, de mantener en el abandono a las policías locales, como lo hemos visto hasta este momento, después de pasarle todo el paquete, además de la seguridad de las Fuerzas Armadas, ahora, en lugar de explicarnos en el documento los qué, los cómo y los cuándo de la estrategia de seguridad, nos encontramos con un ejercicio y un escrito que en su mayor parte es demagogia. En pocas palabras, si se juzga a partir de este documento si existe una mínima comprensión y competencia para enfrentar la crisis de violencia y criminalidad, queda acreditado en las propias palabras del gobierno federal que simplemente no sabe qué hacer y menos cómo hacerlo. Ahora le paso la palabra a Francisco para que nos dé ejemplos específicos sobre esto que les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias. Si se puede proyectar la diapositiva, por favor. Claro. Nada más recordarle a todos los presentes que tenemos 60 personas por el momento conectadas que nos pueden enviar sus preguntas tanto a Facebook Live como al apartado de preguntas de Zoom, especificando por favor su nombre y el medio al que pertenecen para que sean canalizadas hacia los panelistas. Muchas gracias, Emilio. Bueno, procedemos a realizar algunos comentarios sobre el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana que se publicó recientemente desde el año 2020 al 2024. Siguiente, por favor. Podremos preguntarnos por qué es importante un programa sectorial. Bueno, un programa plasma los objetivos de un gobierno y los mecanismos para cumplir con ellos, así como las formas de evaluación. Podría decirse que es una hoja de ruta, un plan de acción. Básicamente articula la actuación del gobierno o debería hacerlo así. Siguiente, por favor. En específico, este Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana se publicó el 2 de julio de este año en el Diario Oficial de la Federación. Cuando nosotros revisamos sus apartados, encontramos que tiene 5, y esto obedece a cierta lógica. En principio, un análisis del estado actual evoca un diagnóstico, esto es, cómo nos encontramos, cuáles son los objetivos prioritarios, es el siguiente apartado, las estrategias prioritarias y acciones puntuales, metas para el bienestar y parámetros y epílogo visiones del futuro. Cabe mencionar que este programa sectorial es una consecuencia de la planeación estratégica que prevé nuestra Constitución y a su vez obedece al Plan Nacional de Desarrollo que se publicó el año pasado. Entonces se publica el Plan Nacional de Desarrollo, se publica este programa sectorial y en sí se debe de alinear a los objetivos que se plasman en esto. Si no me permiten hacer una metáfora, imaginémonos que tenemos un viaje, entonces queremos disfrutar de unas vacaciones, primero tenemos que saber si tenemos o no tenemos dinero, cuánto nos va a costar, hacia dónde queremos llegar, qué acciones debemos realizar y finalmente disfrutar y evaluar si nos las pasamos bien o mal. Básicamente es la lógica, es planear. Siguiente, por favor. ¿Qué encontramos de este documento? Fíjense, de este documento, en el apartado Análisis del Estado Actual, ¿qué debería ser? Debería ser un diagnóstico de la inseguridad del país. Sin embargo, ¿qué encontramos? Como lo mencionó la presidenta de Causa en Común, un texto con frases retóricas y lugares comunes. Si me permiten, vamos a analizar un extracto del documento para que ustedes generen un criterio de esto. Señala el documento en este apartado. De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, primero, ¿cuál información? Pero bueno, la violencia que se ha presentado en el país en los últimos años, ¿cuál violencia? ¿A qué nos referimos? Se encuentra localizada en diversas zonas, donde existen múltiples factores de riesgo que se encuentran asociados al origen de la misma, por lo que
el diseño de estrategias de seguridad pública debe ser acorde con las condiciones de cada región. Insisto, no, salvo que ustedes tengan una mejor opinión, pero no se menciona mayor detalle, lo que permitirá focalizar acciones de prevención y combate a los delitos de manera conjunta con la sociedad para recuperar la paz y la tranquilidad en el territorio nacional. Este es un ejemplo. Naturalmente el documento es mucho más extenso, pero basta ver este apartado para evidenciar que no se precisa dónde, no se precisa el qué, no se precisa qué, y caemos en lugares comunes. Siguiente presentación, por favor. Por lo que respecta al siguiente apartado, estos objetivos prioritarios, en este lugar esperaríamos encontrar, a partir del diagnóstico, cuáles son los principales objetivos a lograr mediante este instrumento. Sin embargo, el gobierno pierde la oportunidad de dar precisión al programa y de nuevo se cae en un lenguaje con frases retóricas y lugares comunes. Veamos otro extracto para que ustedes formen su propio criterio. Señala, en este contexto, este objetivo prioritario, se refiere al objetivo de desarrollo tecnológico, cobra relevancia en el marco del cambio de paradigma en materia de seguridad pública, toda vez que a través de la actualización e implementación de infraestructura tecnológica adecuada en las instituciones de seguridad, se busca mejorar sus capacidades en apoyo a las labores de seguridad, análisis y política criminal. Insisto, basta leer este apartado para advertir que, con independencia de la incongruencia lógica y gramatical que pudiera tener el párrafo, no se precisa de forma asertiva hacia dónde queremos ir. Y esto es muy importante porque si no sabemos hacia dónde queremos ir, como en el ejemplo del viaje, pues da lo mismo ir a uno u otro sentido. De nuevo, como mencionó la presidenta de Causa en Común, hay frases retóricas y lugares comunes. Siguiente apartado, por favor. Por lo que respecta a las estrategias prioritarias y acciones puntuales, que insisto, son de mayor importancia porque aquí deberían existir las acciones concretas que no dejen lugar a dudas de qué va a hacer el gobierno, al menos el sector de seguridad y protección ciudadana, para abatir la inseguridad, para cumplir con la ley. En lugar de explicar la estrategia que detalle los objetivos y las acciones que permitan su cumplimiento, de nuevo, no se ofrece una estrategia, ni prioritaria ni no prioritaria, porque tampoco hay acciones comunes. Si me permiten, vamos a ver dos ejemplos de acciones, aparentemente acciones puntuales, pero ustedes generen su propia opinión. Señala, acción puntual del objetivo 1, proponer instrumentos para impulsar una política criminal integral que permitan a las diferentes fases del sistema de justicia y seguridad pública elevar sus capacidades institucionales. Insisto, esto es una acción puntual. Podríamos considerar, ustedes generen sus propias conclusiones. Siguiente, acción puntual del objetivo 2. Generar y aplicar una metodología para la elaboración de diagnósticos. Y este llama peculiarmente la atención porque a 2 años de gobierno apenas están proponiendo metodologías para posteriormente realizar los diagnósticos que en cierta medida debieron haber sido insumos para la generación de este documento en el apartado análisis del estado actual. Insisto, sería difícil pensar en una acción puntual el elaborar diagnósticos de forma abstracta. Siguiente, por favor. Por lo que respecta a metas para el bienestar y parámetros, en este apartado debería puntualizarse las metas y las formas de evaluación. Aquí deberíamos encontrar cómo finalmente los objetivos anteriores, las estrategias anteriores se van a medir. Vamos a ver si vamos bien o vamos mal. Por ejemplo, si vamos en el viaje, podríamos imaginarnos, ya cumplí con este punto, lo cumplí bien, el tiempo voy adecuado, no voy retrasado, no voy, etcétera. Voy en términos adecuados. Pero de nuevo, encontramos mucha indeterminación. Y nos llama peculiarmente la atención en este punto que los principales criterios para evaluar la política de seguridad son encuestas de percepción en lugar de indicadores de desarrollo institucional e incidencia delictiva. Por ejemplo, en el apartado gestión de riesgos, un parámetro de evaluación es la emisión de normas cuando lo que se trata es de medir la eficacia y no burocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien, imagínense que para combatir la inseguridad, lo único que, si bien es un primer instrumento y aproximación, saber cómo percibe la gente la seguridad e inseguridad,
No se puede hacer a un lado la fortaleza institucional, cómo va bajando la incidencia delictiva, las denuncias. O sea, es un conjunto más complejo. El tema de zonas geográficas, orografías, es más complejo, pero decir solamente o establecer como criterio de evaluación, o que sea al menos el principal, encuestas de percepción, realmente dejan una indeterminación para medir cómo vamos. Peor, retomando el segundo ejemplo que ustedes están viendo, imagínense que en el apartado gestión de riesgos, lo que va a tomar como un punto para evaluar es el número de normas que se emiten, sin evaluar si éstas resolvieron o no el problema. Insisto, no se requiere ser tener mucha profundidad en el análisis para evidenciar que esto lo único que genera es burocracia, no eficacia. Si se va a evaluar el número de normas al día, bueno, nos genera un grave problema. Siguiente, por favor. En el apartado epílogo, visión hacia el futuro, en esta parte se menciona hacia dónde se quiere llegar, cómo se ven al finalizar de todo esto. Pero este es un apartado sumamente controvertido en el cual se ve un nivel de irresponsabilidad por la soltura con la que se mencionan algunos aspectos. Generen ustedes su propio criterio. Hay un párrafo en el cual señala los delitos dolosos, los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a transeúnte y en el transporte público habrán disminuido en un 50%. Esto preocupa bastante porque si ustedes revisan lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, hacen un análisis crítico si efectivamente va o no a resolver la problemática, pues bueno, técnicamente no habría tal vez una consistencia para llegar a este objetivo de reducir en un 50%. Esperaríamos en este apartado, desde el punto de vista al menos técnico, que hubieran objetivos congruentes con lo que previamente se estableció y no generar este tipo de construcciones que verdaderamente, ustedes díganme, un 50% es un tema que pudiera preocupar. Siguiente, por favor. Conclusión. Como bien mencionó la presidenta de Causa en Común, esto se trata de un instrumento sin ningún tipo de rigor conceptual ni metodológico, al grado de que estrategia, meta, objetivo y acción se utilizan como palabras sin significado, al grado de ser intercambiables, lo que constituye una obligación de ley y así lo que constituiría una obligación de ley para explicarle al país los qués, los cómo y los cuándos de la estrategia de seguridad se degradan a un nivel de panfleto publicitario. Así, podríamos mencionar que si se va a juzgar a partir de este documento si existe comprensión y competencia para enfrentar la crisis de inseguridad, queda acreditado, insisto, ustedes vieron algunos de los ejemplos que abundan en el documento, el gobierno parecería que no tiene una ruta asertiva de fines y resultados. Entonces, de mi parte es todo por parte de Causa en Común. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Por el momento tenemos casi 90 personas conectadas entre Facebook y Zoom. Y ahora doy la palabra al doctor Carlos Elizondo. Muchas gracias, Emilio. María Elena, Causa Común en general, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Un gusto, Federico, compartir la mesa otra vez contigo. Cuando me invitaron, pues dije, va a haber que trabajar para tratar de entender un documento. Y la verdad no hay mucho que trabajar porque el documento es, pues lo que ya dijeron ustedes, y no quiero ahondar en ello. Es, o bien, una muestra de la profunda ignorancia y competencia de las autoridades en materia de seguridad, o una muestra de que no les importa la ley, nos ponen cualquier documento por ahí para que nos entretengamos en una reunión como esta, pero en el fondo tienen otro plan, porque sería alarmante que este fuera su plan. Entonces, lo que quiero tratar de entender o discutir con ustedes, o lo que quiero tratar de plantear con ustedes hoy es, ¿qué nos dice esto del actual gobierno? Puede ser cualquiera de las dos cosas, una combinación de las dos, pero lo que sí nos dice, creo yo, en cualquiera de los dos casos, es que estamos frente a un gobierno que no tiene los mecanismos
para formular y darle seguimiento a las políticas que uno esperaría para un país de la complejidad de nuestro. Y en materia de seguridad es particularmente sorprendente porque se nos dice que hay una reunión de gabinete diario en materia de seguridad. Entonces, todo ese tiempo del presidente, ¿en qué se va? Porque sabemos que en muchos otros rubros no hay ni siquiera gabinetes. Y me parece lo que está reflejando, y el propio documento, y si uno lo contrasta con el Plan Nacional de Desarrollo, del cual diré algunas palabras en un momento, pues de lo que se trata es de un ejercicio bien complicado que yo, y la verdad me da mucha pena a los funcionarios públicos de esta administración, porque tienen que estar adivinando lo que el presidente quiere o traduciendo lo que el presidente les dijo que quiere en acciones y documentos que no tienen la retroalimentación, el tiempo para poderlos realmente presentar, con la enorme facilidad que la oposición es tan débil. Imagínate, Malelena, este documento presentado en cualquier administración previa. Pues hubiera sido un escándalo. Hoy pues va a pasar como un problema más. Vamos a estar hablando, el presidente quiere que hablemos lo que haya dicho en esta mañanera o en la siguiente. Entonces, esta administración, sin los rigores propios de cualquier burocracia que atiende un problema complejo y sin los contrapesos propios de una democracia como debería ser la nuestra, pues se puede dar el lujo de publicar esto en materia de seguridad y está haciendo cosas parecidas en materia de los objetivos sociales del gobierno. Todos los programas que fueron analizados rápidamente por Coneval hace unas semanas, pues muestran esto, ocurrencias y luego en la marcha tratando de enmendar. El problema es que en tema de seguridad estamos en una situación espectacularmente grave. Y sí, me da la impresión que hay como choque entre las intuiciones del presidente y la realidad. Cuando uno revisa el Plan Nacional de Desarrollo, en aquel apartado que lo que es formalmente el plan, todos recordemos la historia del plan, que es una muestra de la complejidad que tienen hoy los altos funcionarios de la Administración Pública Federal. Recuerdan ustedes que Hacienda llevaba trabajando mucho tiempo en un Plan Nacional de Desarrollo y de repente el presidente dijo, y con la pena es esto, y para poder medio cumplir con la ley, el plan elaborado por Hacienda lo hicieron anexo y el Plan Nacional plasmado en el documento oficial es un texto que salió de la presidencia, que dice, entre otras cosas, con la convicción de que la violencia engendra más violencia y tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que tengan como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se traduce esto en un plan a la hora que quieres hacer el trabajo? Pues no se puede, porque ¿cuáles eran los grandes objetivos de la estrategia de seguridad pública? Erradicar la corrupción. Todos los gobiernos lo han querido. La pregunta es ¿cómo lo haces? Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Está en el Plan Nacional de Desarrollo. Hoy sabemos que si realmente el problema de la violencia, como creía el gobierno, como cree el presidente López Obrador, son las condiciones de vida de la población, pues tenemos que esperar un salto en la violencia increíble, pues las condiciones de vida de la población, en empleo, en el criterio que ustedes quieren, se van a deteriorar brutalmente como resultado de la pandemia. Y me sorprende, y me gustaría aquí saber ustedes qué opinan, que uno de los pocos temas que a mí me gustaban del Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad era reformular el combate a las drogas. Y decía, la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de droga reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos pero personalizados de reinserción y desintoxicación. Esto yo no lo veo por ningún lado en el plan. Es decir, terminaron ni siquiera agarrando lo que era original de su estrategia para tratar de dar el seguimiento adecuado. Tienen, pues ya lo vimos, la aplanadora morenista en ambas cámaras. Si hubieran querido reformar esto, lo hubieran hecho, no lo han pasado, está por ahí atorado en alguna comisión, no acaba de salir.
Y lo que te denota es que en un régimen además tan centralizado, pues solo pasa lo que al presidente le importa en ese momento, y pues la verdadera voluntad del presidente estaba muy clara: desaparecer la Policía Federal, sustituirlo por la Guardia Nacional, militarizar la seguridad pública por la vía que encontraron. Y hay sensación, me da la impresión por el lado del presidente, que con eso ya cumplió, y como no tienen una estrategia de indicadores puntuales que permita dar el seguimiento, esta frase que decías, Francisco, 50% para el fin del sexenio, todos los delitos, ¿por qué no 80? Bueno, en fin, 50. ¿Cuál es la ruta que tendríamos que estar viendo a cada uno de estos delitos para saber si vamos bien o mal? Pues no está en ningún lado, porque nadie se atreve, yo creo, a llevarle las malas noticias al presidente. Yo me imagino en otro tema, estaba tratando de buscar, por ejemplo, cómo va realmente la refinería de Dos Bocas. Pues hay unos videos muy simpáticos que se producen cada X tiempo, pero cuando ves los documentos oficiales del avance, del como se hacía antes, en los documentos oficiales, el avance físico es de tal porcentaje, el financiero es de tal, ya no se encuentran, ya nada más tenemos los videos. Y me parece que esa es la norma a lo largo de la Administración Pública Federal, porque nadie quiere ir a llevarle las malas noticias, todos quieren hacerle sentir al presidente que las cosas se están cumpliendo, y el presidente quiere hacernos sentir a los mexicanos, lo hemos visto a lo largo de la pandemia, desde que domó la pandemia, los 40,000 muertos que tenemos ahora, pues han pasado algunos meses, pero esta es la tónica del gobierno, y por eso me parece, en materia de seguridad, no podía ser distinto. En un documento que ustedes nos hayan circulado, además hay otros datos que son brutales, que seguro, Francisco, por tiempo no pudiste circular. ¿Cuántos recursos le están dedicando realmente a la seguridad? ¿Qué tanto están realmente apoyando a las policías? Pues como decía por ahí un clásico, ¿no? Amistad que no se refleja en presupuesto no es amistad. O interés que no se refleja en el presupuesto, interés público, para hacerlo un poco más serio el comentario, pues no es un verdadero interés, y todo lo que vemos es que en materia presupuestal, seguridad tampoco es una prioridad del presidente. Sabemos qué es lo que realmente le importa al presidente, sus programas sociales y sus obras, y en seguridad creen que la pueden ir llevando. Hay una apuesta un poco rara que yo no entiendo, que la pueden ir llevando si se acomodan a no confrontar directamente a los cárteles del crimen organizado, donde toda la evidencia muestra están aprovechando este vacío para expandirse. Yo con esto terminaría. Les agradezco nuevamente mucho la oportunidad de poder participar hoy con ustedes. Los felicito de su trabajo, y entiendo que habrá todavía algún espacio para preguntas y respuestas, y si hay alguna otra duda que pueda ayudar, con mucho gusto. Pero sí les dejo la pregunta: ¿qué pasó con la estrategia novedosa en materia de reducir los niveles de consumo de droga? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora cedo la palabra a Federico Reyes Heroles. Muy buenos días. Antes que nada, quisiera yo agradecer la invitación y decirles que pues estoy muy triste, ¿no? Porque cuando Carlos, mi amigo y colega, y yo comentamos el lunes que teníamos esta presentación, yo pensé, me voy a la casa a estudiar este documento, porque seguro voy a encontrar muchas pistas de por dónde va el ataque a la inseguridad que nos tiene agobiados. No voy a insistir en esto. Es un documento lleno de vaguedades, es un documento en donde hay una serie de contradicciones en los términos mismos, como lo señalaba el trasiego utilizado ahí en la redacción. Pues no hace simplemente sentido, no está bien trabajado. Si esto hubiera sido un proyecto, ya hubiera generado muchos problemas, pero no fue así. Es ya un programa. Hay cuestiones absurdas como lo de las Islas Marías, que todos sabíamos y que ahora tienen que admitir que era un centro penitenciario bien evaluado, y que pues decidieron de un plumazo acabar con él sin ponerse realmente a ver lo que la CNDH, y en ese carácter me tocó a mí visitar las Islas Marías, había dicho durante mucho tiempo que era perfectible, pero que en general, comparado con otros centros, era una buena salida.
me enoja mucho que estemos en este segundo año hablando de las metodologías, como si estas no fueran algo que conocemos o como si las personas que están a cargo de elaborar las acciones de gobierno, las políticas públicas, no conocieran de metodologías. Las metodologías en ciencias sociales tienen mucho tiempo, de tal manera que yo les diría que eso también me preocupa porque pues, da la impresión de que estamos todavía discutiendo las metodologías. Ahora bien, algo que me deja atónito es que el documento no habla de la crisis. Es un documento que acaba de salir y no toma en cuenta la posibilidad de que nuestra economía caiga este año a 2 dígitos, de que haya un desempleo que se mida por millones de los empleos perdidos formales y de 12 millones o 14 millones de familias que están en la economía informal que también han sufrido. Es un documento que, por lo tanto, pues parece no haber leído la coyuntura. Ahora, siguiendo la línea de Carlos, amores son hechos y no buenas palabras. En Impunidad Cero preparamos una nota sobre este programa sectorial y hay algunos datos que son verdaderamente apabullantes. A ver, se plantea la disyuntiva entre policía, Guardia Nacional y policías locales y se dice no vamos a apoyar a los dos. Pero en los hechos, lo que ocurre es que hay una disminución de los apoyos a las policías locales, con otra que es muy grave. Y les doy el dato, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios tiene un crecimiento de 0.4 contra una inflación de 3%, 3 y fracción, pues es de crecimiento real. Lo mismo pasa con el subsidio al fortalecimiento de desempeño en materia de seguridad, que en realidad estos son las evaluaciones, que también tienen una caída en términos reales. Y nos vamos a ver, por ejemplo, cuánto se está invirtiendo en policías, en las policías, y nos encontramos con que no están en la mira, no les interesan, cuando otras organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano acaban de sacar un documento en donde se vincula con toda claridad cómo las entidades que han invertido en las policías locales están teniendo mejor desempeño. Pero son entidades, no son la mayoría, creo que son 12 o 14, y son entidades que están haciendo esfuerzos extraordinarios. De tal manera que me parece muy significativo el que al final del día, aunque se diga que se quiere dividir, digamos, el esfuerzo entre las policías locales y la Guardia Nacional, en los hechos lo que se está haciendo es abandonar a las policías locales a su propia suerte, lo cual va a repercutir sin duda en mayor inseguridad. Ahora bien, si nos ponemos a ver lo que tiene que ver con procuración de justicia y capacitación de ministerios públicos, pues recordemos que la cifra negra ahí es el 93.2%, es decir, necesitamos mayor capacitación de estos cuerpos que son los encargados de integrar los expedientes para que entonces los jueces puedan proceder. Bueno, pues el número de casos que se resuelve por esa incapacidad es el 1.3% a nivel nacional. O sea, estamos en un mundo de impunidad, nadando en la impunidad. Ahora, la efectividad de las órdenes de aprehensión en este documento de Impunidad Cero es del 57.9% a nivel nacional, pero hay entidades como Tamaulipas en donde esa eficacia de las órdenes de aprehensión es del 24.6%. O sea, el 75% no tienen ninguna consecuencia. He ahí el origen de muchas de los actos de desesperación ciudadana ciudadanos que saben que no va a ocurrir nada, que no hay los recursos humanos, que no hay el presupuesto, que no hay la forma para que realmente la autoridad pueda combatir el crimen y fortalecer a la ciudadanía. Doy algunos otros datos, ¿no? Por ejemplo, en 1919, a nivel nacional se destinaron 754 pesos per cápita en seguridad pública. Solo se destinaron 356 a procuración de justicia y 300 a impartición de justicia. O sea, los tribunales locales no tienen dinero para poder contender con los crímenes que estamos viendo y la debilidad en muy buena medida proviene de los dineros que se les aplican. Necesitamos darles mayores garantías, necesitamos darles mejores sueldos, necesitamos equiparlos, no al contrario de quitarles las computadoras, sino al contrario, equiparlos para que puedan ser más eficaces, dado que no creemos
en las capacidades burocráticas. Es una de las señales del régimen. No cree en las capacidades burocráticas. Y la pregunta es con qué quieren administrar a un país de 125 millones de habitantes si no es con esas capacidades construidas que necesitan ser fortalecidas, que necesitan más presupuesto y que necesitan mirar para adelante. Ahora, muy preocupante lo que se desprende al fin y al cabo de la encuesta de la EMPOL, de la privación de la libertad de las personas privadas de su libertad, es muy preocupante por dos motivos. El primero, porque el 29.37% de la población privada de la libertad no ha recibido sentencia. Están guardados el 30, uno de cada tres, sin recibir sentencia. Perdón, eso es una gran injusticia y es impunidad. Y para terminar con el tema, resulta que el 40% de las sentencias que se emiten corresponden a sentencias de menos, o sea, a delitos que tienen sentencias con menos de 3 años de prisión. O sea, estamos dedicando esfuerzos institucionales para delitos menores y no estamos sacando adelante el número de sentencias que necesitamos para que nuestras cárceles estén ocupadas por los que realmente deben de estar adentro y no por potenciales criminales que están esperando a que se les imparta justicia. El documento es muy, muy preocupante y creo que este programa sectorial de lo que habla es de una enorme falta de profesionalidad y de capacidad por parte de la burocracia encargada de esto a nivel federal. Y pues mi querida María Elena, me dejas muy preocupado porque pareciera que estamos en el año cero y sea como sea, estamos en el segundo año por entrar al tercer año de gobierno con un programa sectorial que no dice absolutamente nada. Oye, pues no le eche la culpa a María Elena. No, María Elena, porque nos puso a cambiar. No sé si hubiera preguntas o... Sí, muchas gracias. Hay una pregunta de Amaury Fierro que tal cual la plantea como una pregunta de abogado del diablo, porque la pregunta es que si hayan algo bueno, positivo, rescatable dentro de este programa sectorial. Esta pregunta es para los 4 panelistas. Bueno, si está de acuerdo María Elena, procedo a hacer un comentario. Retomando la expresión de abogado del diablo, se puede responder con otra frase similar, que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Y es que lo bueno es que hay buenas intenciones, pero realmente ante las indeterminaciones, ante la falta de medición que en algo abone para poder resolver de forma objetiva la problemática, se queda en un instrumento meramente aspiracional. Entonces, ¿de qué hay bueno? Pues el fin, los fines que se plantean tan vagos. Lo malo es que, ¿de qué sirve si no se puede concretar? Sí, uno podría firmar el documento y decir, como afirmaba Carlos, hombre, vamos a bajar la delincuencia al 50% y ¿por qué no al 60, al 70 o al 80? El problema es que no hay ningún puente entre ese deseo y la realidad que estamos viendo de incremento en la delincuencia en la gran mayoría de los delitos. Entonces no entiende uno cómo es que vamos a llegar allá en el 24 cuando aquí en el 2020 estamos viendo que se empeora la situación. Y no vaya a seguir el mismo ejemplo de la curva del COVID, en donde todos los días son días pico, aquí también en violencia todos los meses son meses pico, y no encuentro ni los recursos adecuados, ni las estrategias adecuadas, y se está yendo el tiempo y los ciudadanos en las calles están sufriendo. Entonces, buenas intenciones, sí hay buenas intenciones. Desesperación, que me surge desesperación porque no veo cómo van a vincular esas buenas intenciones con los hechos, ¿no? Y yo nada más agregaría, estando de acuerdo con ambos, que la cosa se vuelve todavía más complicada cuando nos damos cuenta que la estructura de toma de decisiones, la formal y la real, es tan distinta, donde el secretario de Seguridad Pública, que en principio tendría que estar coordinando toda esta estrategia, pues realmente ha sido rebasado o le ha cedido el espacio a los militares, cuando él mismo, dice en las notas de prensa, está más preocupado por Sonora que por los delitos, y cuando los militares o las Fuerzas Armadas pues, se les agrega pues, por mes una nueva tarea. Entonces, ni siquiera es muy claro a quién vamos a llamar a cuentas cuando esto no jale, porque pues, en principio sería la Secretaría de Seguridad.
y tampoco nunca ha sido el ejército de las Fuerzas Armadas, a quienes por supuesto hay que agradecerles todo el esfuerzo que hacen, pero nunca han sido las más transparentes. Entonces también nos estamos moviendo hacia un escenario donde va a ser muy difícil incluso evaluar más allá de los datos delictivos, que como bien dices tú, Federico, pues llegan a máximos mensuales cada mes, salvo en aquellos delitos que están vinculados con el confinamiento. Sí, si hay menos coches circulando, roban menos coches. Pero estamos en una situación muy delicada, donde esto sería un buen documento de campaña, pero es inadmisible en quien ya lleva pues, prácticamente 2 años en el poder. Déjenme aportar algunos datos de impunidad cero para que nos imaginemos lo que está ocurriendo. Nada más imaginarlos, a partir de la EMPOL, de la encuesta de privacidad, de privación de la libertad. Dice, 76% de las personas privadas de la libertad que fueron encuestadas han sufrido algún tipo de violencia en el arresto y su llegada al Ministerio Público. 76% de los varones y 77% de las mujeres detenidas por la Marina fueron incomunicados. 41% de las mujeres que han sido detenidas por la Marina han sido violadas, así como 21% de las mujeres que fueron detenidas por el Ejército. ¿Esto es lo que queremos? ¿Esta es la salida? Esto es un horror. Sí, pues miren, solo agregaría, estando de acuerdo con Federico y Carlos, por supuesto, solo agregaría que además no podemos ver hacia el futuro de buena manera, precisamente porque no hay una forma en cómo van a salir. Si dicen que en el 2024 ya no va a haber militares ni marinos en seguridad, bueno, pues no hay una ruta de salida. Nos vamos a encontrar en 2024 que las policías locales, si hoy están abandonadas, van a estar mucho más abandonadas porque no hay dinero para ellas. Por ejemplo, se propuso el modelo de policía y de justicia cívica, donde habla vagamente también este documento al respecto. Sin embargo, no dicen de dónde van a sacar el dinero o si sí va a haber dinero el año que viene, porque este año no le pusieron un solo peso y se suponía que era el programa más importante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Luego también, si nos vamos a prevención, pues efectivamente hay como un deseo de que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro sea el programa de prevención. Y sin embargo no lo es porque no está focalizado, además de los problemas que ya han dicho algunas organizaciones sobre el mismo programa, pero no está focalizado para que llegue precisamente a jóvenes que están en peligro o que ya forman parte de los grupos de crimen organizado. Entonces, lo que vemos en este momento es que tenemos un estado caótico y que no nos promete que para el futuro inmediato vaya a ser distinto. Entonces, uno de los temas que a mí más me preocupa y que más nos preocupa en Causa en Común es precisamente la gobernabilidad. ¿No? Ya antes de la pandemia empezábamos a ver los índices de cómo estaba, que el empleo no estaba creciendo lo suficiente, que teníamos problemas en salud, que teníamos problemas en seguridad. Bueno, ahora con la pandemia todos estos indicadores se disparan y los problemas se hacen mucho más graves. Entonces, ¿hasta dónde vamos a permitir que se llegue o cómo vamos a hacer que no sigamos este camino caótico? Muchas gracias. Nos pregunta Jorge Flores que, bueno, todos han estado unánimemente opuestos a esta estrategia, la han calificado como que no es la adecuada para combatir a la inseguridad, a esta crisis que nos aqueja. Eso los coloca a todos ustedes como personas que no están de acuerdo con lo que dice el presidente, con lo que se plantean las estrategias. Entonces, ¿qué les parece que a partir de esta definición son ustedes opositores de la 4T? Como esa, pues por supuesto que yo sería opositor de cualquier gobierno que presentara este plan, sería opositor de cualquier gobierno que tuviera estos resultados, sería opositor de cualquier gobierno con esta opacidad. Entonces, si eso me vuelve opositor de la 4T, pues ni modo, me vuelve. Pero pues Federico ha sido opositor de ¿cuántos gobiernos, Federico?
María Elena ha sido opositora de cuántos gobiernos, había una diferencia. Se podía tener interlocución en la oposición. A causa común la han criticado pues, porque tenía interlocución con la administración anterior. Entonces, esto es lo que uno esperaría de una oposición inteligente y articulada. Ayudar a canalizar mejor las políticas públicas, y lo que hoy pues, es muy claro es que no hay ningún apetito por parte del gobierno de nada como esto, sino al contrario, cualquier crítica inmediatamente es calificada como pues algo estás perdiendo tú, porque si no, no estarías criticando. Algún acuerdo tenías en el pasado, porque si no, no estarías criticando. Y bueno, pues los dos líderes de organizaciones sociales que tenemos acá, que son María Elena y Federico, pues llevan toda la vida criticando, quizá porque toda la vida llevaban perdiendo algo. Federico, no, pues claramente no, sino porque han generosamente invertido una parte de su tiempo y de su vida para tratar de mejorar aspectos puntuales. A ver, yo digo, coincido totalmente con lo que dice Carlos y además creo que la forma de razonar el asunto es al revés. Hoy en la mañana, mientras me rasuraba, yo estaba escuchando la propuesta que hay sobre pensiones y dije, hombre, una buena noticia, hay que salir a apoyarla. No la he estudiado a fondo, pero me dio gusto. Yo brindo mi apoyo o saco críticas a partir de cosas muy puntuales. No es que me defina a favor de la 4T o en contra de la 4T. Me parece que en seguridad, en este momento, este programa no llega ni a los mínimos de exigencia de la situación que está viviendo el país. Ahora, pues es muy fácil decir, no, es que son contrarios a la 4T y descalificar. No, yo no soy contrario a nada y como dice Carlos, llevo 40 años escribiendo y cuando hay cosas que apoyar, uno sale a apoyar. Yo siempre he defendido que parte de nuestro deber desde la sociedad civil es apoyar cuando las acciones son correctas, son deseables, están bien estructuradas, pero precisamente eso es lo que no encuentro en este documento, con uno de los problemas más serios que está enfrentando la sociedad mexicana, porque ya se nos acumularon. Ya se nos acumuló la violencia, ya se nos acumuló la pandemia y el colapso económico. Entonces, en donde vea yo salidas, yo saldré a apoyar. Y lo he hecho, pero yo no me defino ni anti ni a favor, entrego mi tiempo de manera pro bono, desde hace muchos años, 15 años en Transparencia Mexicana y en muchas otras instituciones, y me creo digamos, con la información suficiente como para poder salir a decir que este documento está mal sustentado, punto. Si eso me hace enemigo de la 4T a los ojos de algunos, pues mala tarde, tampoco me quita mucho el sueño. Perfecto. Sí, solamente un comentario. Se leyeron ejemplos que vienen en el documento y el documento se autoexplica lo que decimos. Eso realmente es convertir a alguien en un opositor. El documento, insisto, se leyeron párrafos que al final no necesitan mayor explicación. A mí me parece que es un ejercicio técnico en el cual se enseña lo que hay y se generan algunas dudas, y esto se hace con este y con cualquier otro gobierno. A ver, yo agregaría que realmente el opositor a este documento y a las cosas como se están haciendo es el mismo gobierno federal. Sí. ¿Sí? El presidente cuando llegó al poder dijo que iba a acabar con la corrupción, que íbamos a vivir en un país sin impunidad, que se iba a atender a los jóvenes que estuvieran en riesgo, que íbamos a vivir en un país en paz. Y esto no ha sucedido. Entonces realmente los opositores son los mismos del gobierno federal, inclusive el presidente, ¿no? Yo me pregunto cuándo está atendiendo el presidente a las víctimas, que fueron de los grupos principales que apoyaron que llegara el presidente López Obrador, porque realmente creían que las cosas iban a cambiar, que el ejército ya no se iba a meter, que ya no iba a haber impunidad, que ya no iba a haber injusticias. Y no han podido ver al presidente, ni siquiera verlo. O sea, ya no digamos que haya una estrategia real para atender a todas las víctimas del delito. En el tema de los jóvenes, se les está dando dinero a los jóvenes, pero no se les está dando dinero
para que hagan algo mejor de sus vidas. Y los jóvenes necesitan hacer algo más de sus vidas y algo mejor de sus vidas. No necesitan un cheque, necesitan que les digan cómo hacerle para poder cambiar de nivel económico, cómo hacerle para poder estar mejor preparado, ¿no? Entonces, si ustedes se van a cada uno de los rubros de seguridad, pues los opositores son ellos mismos porque no están haciendo lo que dicen que iban a hacer, ¿no? Simplemente si nos vamos al cambio constitucional de la ley de la Guardia Nacional, en el cambio constitucional dice que va a ser civil, lo cual en la práctica, pues nos mintieron, porque no es civil, ¿no? Tan no es civil que el secretario Durazo lo único que hace es dar los números de cuántos muertos más tenemos, de cuántos delitos se han cometido, pero quien pone la cara para decir cómo vamos en el tema de seguridad es el secretario de la Defensa, ¿sí? Entonces yo diría que quienes son opositores no somos nosotros. Nosotros claro que somos críticos, como siempre lo hemos sido, ¿no? Como lo ha sido Carlos, como lo ha sido Federico y como lo han sido muchísimos activistas en este país. Pero ¿quién realmente es el propio enemigo? Pues ellos mismos. Perfecto. Muchas gracias. Nos pregunta Antonio Baranda de Reforma que ¿cuál es su opinión sobre la meta de reducir el 50% de los delitos de mayor impacto, incluido el homicidio doloso? Esta meta es irreal, es ilógica. ¿Por qué creen que se incorporó esta meta en el programa? Pues deja muy rápido otra vez meterme. Pues porque 50 se oye bonito. 80 se oía mucho, 20 se oía muy poco. Pues es una ocurrencia. No hay ninguna, en el documento no hay ninguna trayectoria que nos permita llegar a 50. Por eso decía yo en mi comentario, ya hubieran puesto 60, hombre, seamos más ambiciosos. No tengo más que agregar. ¿Alguien más quiere tomar la pregunta? No solo porque es un documento propagandístico, ¿no? Si realmente tuvieran que argumentar cómo van a llegar al 50%, no lo hubieran puesto. Sí. Solo eso. Además, yo no entiendo muy bien la mecánica de poner metas que de entrada sabes que no vas a cumplir. O sea, creo que hubiera sido mucho más sano como estrategia, incluso política, decir, vamos a reducir 10% los homicidios. ¿Cuál es el tema, Federico? Que el presidente, creo, ya me acordé, el presidente es lo que propuso en campaña. Entonces supongo que tienen que poner la meta que el presidente, supongo, no me acuerdo exactamente. Pero sí, lo lógico es una meta realizable para ir año con año validándola. Y si te sale mejor, Carlos, pues qué bueno. Si en lugar del 10 logras el 15, pues para un primer año, excelente. Y si a ese 15 le aumentas el próximo año otro 10, pues entonces a lo mejor te acercas al final del sexenio al 50. Pero poner el 50 sin decirnos cómo va reduciéndose en los primeros 2 años, o más bien sabiendo que se ha incrementado, pues no hace lógica, ¿no? Muchas gracias. Nos preguntan también que frente a este panorama desmotivante que realmente nos da cuenta de una falta de planeación en muchos temas, pero también en seguridad, nos pregunta cómo sensibilizar a los legisladores federales libres, si es que los hay, para presionar a que a los planes se definan puntualmente. Presionar desde el legislativo la agenda administrativa. A ver, yo creo que desde la sociedad civil lo que nosotros hacemos es generar información, lo hace Causa en Común, lo hace el Observatorio Nacional sobre temas de seguridad, lo hace Impunidad, lo hace Transparencia Mexicana, lo hace ahora Enrique Cárdenas con Signos Vitales, y esa información debe de ser procesada y nosotros se las hacemos llegar a ellos por los señores legisladores. Si tienen alguna duda, ahí para eso estamos. Por ejemplo, ahorita en Impunidad Cero estamos ya en contacto con alrededor de 6 gobiernos estatales que nos han abierto las puertas y nos han dicho qué podemos hacer para disminuir la impunidad. Porque hay buenos ejemplos, en distintas entidades de la República hay muy buenos ejemplos. No tiene uno que irse a Suecia. También aquí pueden encontrar asuntos interesantes, como el hecho de que en Querétaro estén utilizando iPads para poder levantar las denuncias, o sea, cosas muy concretas.
pero tiene que haber una disposición por parte de la autoridad. O sea, uno no puede llegar a donde no se le ha invitado, uno hace llegar la información y si hay interés por parte de la autoridad, los organismos de la sociedad civil, la gran mayoría, estamos siempre abiertos para proporcionar esa información, afinarla, adecuarla, recibir las críticas que se nos quieran hacer, pero tiene que ser la autoridad, los que reciben emolumentos por realizar este tipo de trabajos, los que se acerquen a las organizaciones. Nosotros tocamos las puertas a través de la información, pero no podemos ir a sentarnos, a obligarlos a que nos escuchen. Eso sí ya es más difícil, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Quisiera recordarles que el estudio completo que realizamos en Causa en Común se encuentra disponible en nuestra página web, que es causaencomún.org.mx. Y quisiera pedirles a nuestros panelistas un comentario final ya para cerrar. Bueno, si puedo retomar incluso para cerrar la última pregunta. Históricamente, la planeación estratégica del país ha sido realmente, ha dejado mucho que desear. ¿Por qué? Porque no existen mecanismos legales en el cual se pueda tanto obligar y generar una seria responsabilidad por el incumplimiento de estos instrumentos que han quedado históricamente en el vacío. Entonces, retomando el tema del poder legislativo, valdría la pena replantear el diseño legal para que haya una consecuencia real del que no se cumplan las metas, sanciones, se involucra de verdad a la sociedad civil. La ley de planeación fue reformada en el 2018 y pese a que esa reforma fue en 2018, seguimos teniendo este tipo de insumos. Entonces, tomarse en serio el fundamento que articula estos mecanismos para que las autoridades lo tomen en serio. Gracias. Yo diría, porque en realidad el que sabe de esto es Carlos, yo creo que las políticas públicas exitosas son esas que se están renovando todo el tiempo. Uno puede tener cierta intencionalidad, tener datos que apuntalan el porqué de tomar ciertas decisiones, pero lo importante es estar regresando a los hechos y darnos cuenta si la medicina que estamos aplicando está funcionando o no está funcionando. Porque no hay nada peor que un médico que se ofusca en seguir con el mismo tratamiento a pesar de que no esté funcionando. Yo lo que esperaría es un poco más de flexibilidad. Que analicemos con un carácter crítico qué tanto está funcionando la Guardia Nacional, cómo les está yendo a las entidades en donde se ha fortalecido a las policías locales, qué buenas experiencias podemos tomar de ahí y ir avanzando con los hechos en la mano, midiendo con la sonda en la mano, ¿verdad? De cómo van las cosas. ¿Por qué? Porque del otro lado se está moviendo muy rápido. O sea, las estrategias, por ejemplo, del crimen organizado en los últimos 2 años han cambiado muchísimo. Entonces, yo pediría cierto rigor en el análisis y flexibilidad en la toma de decisiones y en las políticas públicas, ¿no? Creo que eso nos ayudaría a todos. Lo mismo con la pandemia, hombre. Si hubiéramos aceptado el cubrebocas hace 4 meses, nos hubiéramos podido ahorrar un buen tramo, ¿no? Entonces, y si no hubiera servido el cubrebocas, bueno, pues quítenselo. Pero tenemos que ser flexibles y la autoridad tiene que estar escuchando todo este tipo de opiniones, ¿no? Mira, yo creo que la tragedia es que la autoridad está muy alejada de otras voces. La toma de decisiones es centralizada y gira en torno a las ideas del presidente. Entonces yo creo que parte del gran reto, y celebro que estén tú y María Elena acá, es que los organismos como el de ustedes, pues sigan levantando la voz, porque si se hizo de la estrategia de seguridad de las anteriores administraciones un tema donde participó más la sociedad civil y se pudieron afinar cosas, pues fue gracias a que había del otro lado una sociedad civil organizada y organizándose cada vez más. Y debe ser muy difícil en este contexto, donde lejos de tener apoyo, estás permanentemente golpeado, seguir con este trabajo. Por ahí había una pregunta que me parece bien importante, cómo mantener la sensibilización, que la gente esté sensible al tema, que se dé cuenta por dónde están los problemas, que traigamos nuevamente este reto de la seguridad al eje de las decisiones públicas, al eje del debate político, porque es probablemente lo más serio que enfrenta el país, que es pues, el control sobre la soberanía territorial, que es a lo que a final de cuentas hoy está en juego
Y cuando dices tú, Federico, que las estrategias han estado cambiando porque han encontrado espacios que antes pues, no tenían y lo están llenando con nuevos delitos, etcétera. Entonces sí es un asunto muy grave y no quiero más que pues, agradecer que me hayan permitido participar en esto, decirles que como los pueda yo apoyar, lo haré con mucho gusto. Felicitarte otra vez, Magdalena, porque sé que es un trabajo duro y ingrato y pues, ojalá que el gobierno se dé cuenta pronto de que pues, la realidad no está moviéndose como ellos quisieran y que volteen a ver estos casos exitosos, no en Suecia, sino en Querétaro, en otros lugares, donde pues, nos dan pistas de cómo, con todas las restricciones que tiene la burocracia en México, de muchos tipos, pues sí, hay ciudades que están mejor administradas que otras, Pues estados que tienen mejores policías que otros, momentos del país donde hemos tenido mejores instituciones federales que otras, y ojalá podamos aprender de eso. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta reflexión. Federico y Carlos, mil gracias por acompañarnos en un tema que además es árido, ¿no? O parecía árido porque uno dice, bueno, un plan sectorial, ¿qué vamos a hacer con eso? Sin embargo, a la hora que lo ves, ¿no? Me parece que fue muy interesante esta reflexión. Y como ustedes dicen, no lo podemos dejar fuera de la mesa pública. Tenemos que seguir insistiendo todos con la ayuda de nuestros amigos de los medios de comunicación, con la ayuda de todos los que participan dando sus opiniones. No podemos dejar fuera el tema de inseguridad, el tema de todas las víctimas. La semana pasada salió que había 80,000 desaparecidos y sin embargo pareciera que ya no nos conmueve nada de lo que sucede en seguridad. ¿No? Parecería que nos hemos anestesiado y no debemos de estar así porque es un tema que a todos nos corresponde y a todos nos puede llegar desgraciadamente porque la delincuencia esa sí es democrática, le pega a todos, aunque definitivamente por el tema de desigualdad mucho más grave en quienes menos tienen. Les agradezco mucho esta mañana, muchas gracias a todos. Dios. Hasta luego. Adiós. Gracias. Agradecemos a todo mundo que tengan muy buen día.